oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos una entrega más a Milim, la historia de las diásporas, como cada 2 semanas de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siguiendo con nuestra costumbre de hablar de historia y hurgando entre los vericuetos de las historias personales, familiares, nacionales. La historia es algo súper interesante. Bueno, y en este caso también bastante desconocido, porque estamos hablando del colonialismo y el imperialismo en Oriente Lejano, digamos. Estábamos hablando en las últimas entregas de la India, pero de ahí procede una de las familias judías que va a entrar en China a partir del siglo XIX, y de eso queríamos hablar, no de la China tan antigua o feudal, sino de la China en contacto con la modernidad, especialmente a través del Imperio Británico, y de estos judíos de origen británico, inglés, de Bagdad, y que luego pasaron a la India y que finalmente aterrizan en zonas de China, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces es una historia, estuve revisando textos porque hay gente que se dedica a escribir sobre esta gente. No sé si vos te acordás que en algún momento tal vez nosotros hablamos de la historia de los judíos que heredaron esa colección de marfil, todas esas cosas, porque a veces hay cosas que están como interrelacionadas, y entonces el tema de Inglaterra y todo eso. Bueno, yo lo que quiero empezar por contar es que cuando estos Sazón llegaron a la India, más o menos es para 1830, es que encontré una historia que no la había contado y que me parece que es bueno o interesante contarla. Estos Sazón que llegan de Bagdad eran una muy vieja dinastía. Parece que como por 7 generaciones habían vivido allí. Y cuando abandonan Bagdad es porque se habían fundido, habían sido gente también ahí de una gran fortuna, muy poderosos, y parece ser que el gobierno o algo así les quita o pierden esa inmensa fortuna, y por eso se van, por eso se llegan a la India. O sea que pierden lo que tenían y tienen que empezar a reconstruirlo. Y van a estar en la India y van a estar en la región protegida por los ingleses, y ellos van a ser ciudadanos británicos, van a ser, y bueno, y esto a ellos los va a favorecer mucho en este comercio internacional, esta historia del opio y también de la seda, de las porcelanas y todo eso que ellos le mandan a China, y además cómo están tratando de llegar e instalarse ahí. Bueno, nosotros también hablamos el otro día de que en la China hay toda una cosa que era una sociedad muy cerrada, pero estas potencias europeas están tratando de aprovecharse, de introducir sus mercancías en estos mercados nuevos. Primero lo hace Inglaterra. Inglaterra tiene una producción industrial que tiene que vender y tiene que colocar, y aparte de eso necesita las materias primas. Esta es la razón primera del colonialismo, y después del imperialismo es europeo, y después lo que está incluido también es Estados Unidos y también Japón. Y bueno, y entonces cuenta cómo esta familia hace una fortuna enorme. Estos Sazón, nosotros contamos cómo instalan casas, y su comercio tiene que ver con Ámsterdam, tiene que ver después con Londres, con Inglaterra, donde van a formar parte de la más rancia sociedad, aunque todo el mundo sabía que eran judíos. Y decir que los trataban muy bien porque tenían plata, esa es la verdad, y tenían mucho dinero. Y la que va a ser la líder de esa familia, yo conté que era una mujer inteligentísima, de una cultura sorprendente para una mujer en aquellos tiempos, pero además es que ella no era solo una mujer culta, educada, que hablaba varios idiomas. Estamos hablando de la India y de una familia de Medio Oriente, pero parece que tuvo una educación notable para aquella época, sino también
de erudición religiosa. Podía competir con eruditos religiosos en pie de igualdad, porque esta mujer sabía muchísimo. Bueno, después creo que conté la otra parte de la historia. ¿La conté? ¿Vos te acordás de eso? Que conté que la hija de ella se convierte al cristianismo porque se casa con otro judío alemán convertido, y que después va a ser la dueña de dos diarios muy importantes. The Observer es uno de ellos, el otro, el nombre no me acuerdo. Y entonces, y que ella, el marido se muere. ¿Lo conté esto? Creo que no. Bueno, entonces lo cuento, porque me parece bueno contarlo. La hija de ella se casa con alguien que se llamaba Ber. Ya dije que eran judíos conversos, que tienen el diario. Y entonces la otra cosa que voy a contar es que en aquella época lo que había era sífilis. Y los hombres, no sé si no existía la costumbre, la práctica, lo que fuere, se contagiaban muy rápidamente. Entonces, esas cosas mucho no están contadas en los libros de historia, pero esta historia yo la encontré porque además después a las mujeres vos te enterás leyendo que las internan por locas. Y lo que pasa es que las contagian los maridos. Y la locura es una de las partes de los aportes que hizo la sífilis. Y bueno, ella se casa con este hombre, es un matrimonio por amor, y bueno, él se enferma, se murió de sífilis, ella se queda contagiada y se queda con los dos diarios. Y en un momento dado, en Francia tiene lugar el caso Dreyfus, y entonces está la hija conversa de los Sazón, decide comunicarse con Esterhazy, el verdadero traidor, el que sí vendió todos los planes secretos que tenía Francia con respecto a Alemania. Y entonces ella le hace un reportaje, le paga esta Raquel, y ella consigue de este modo la verdad de la historia, que en realidad Dreyfus no fue el traidor, sino Esterhazy. Así que pese a que Rachel estaba alejada de algún modo del judaísmo, no lo estaba tanto. De alguna manera quiso ayudar a su gente. Bueno, esta mujer después termina una enorme fortuna, termina internada y muerta joven por esto que te conté. Bueno, voy a continuar con los otros que se van a la China. Se van a la China, el padre envía a sus hijos a distintos lugares para que continúen los negocios familiares, como hicieron los Rothschild y como hacen muchas otras familias. Y entonces llegan a China a fines del siglo XIX y se instalan en Shanghái. Y entonces ahí en Shanghái lo que van a hacer, además de ser mercaderes, lo que se dedican es a la compra de terrenos. Los terrenos en Shanghái valían 2 pesos y ellos van a acumular muchos terrenos. Y entonces las finanzas de ellos, los negocios se van a ampliar. Después tendrán que ver, pero esto no lo voy a contar acá porque si no, no vamos a llegar, también en Hong Kong. Y además de eso, llaman... Eso me hace acordar la historia muchas veces de los italianos acá, no solo los judíos hacían, pero también los italianos acá, llamar a los parientes, decir, vengan, acá se puede vivir, podemos hacer esto, toda una serie de cosas. Parece que también los españoles o gallegos, como decimos acá, también hacían lo mismo. Bueno, lo cierto es que se comunican con la gente de Bagdad, y van a llegar de Bagdad otros para colaborar con estos negocios. Y además porque hay una cosa que es muy clara, que para hacer negocios mejor que tengas gente de confianza, que te manejen el dinero y una serie de cosas, que gente que desconoces y que puede ser te puede ser desleal. Bueno, lo cierto es que no sé cuántos leales fueron, qué sé yo. Siempre me acuerdo de los Pereira, de que los terminan haciendo negocios por su cuenta y eso les desagrada enormemente a los Rothschild. Bueno, lo cierto es que se dedican a la compra de terrenos y después empiezan todo a construir y a vender terrenos, y en esos terrenos qué cosas hacen
otra vez una enorme fortuna. Pero a lo que ellos se dedican es, entre otras cosas, a el tema del judaísmo. Para David Sazón, el tema del judaísmo y la religión es algo extremadamente importante. Y entonces construyen una sinagoga con todas las dependencias, y además se ocupan de los judíos más pobres que viven ahí. Después van a dar auxilio a los judíos ashkenazim, que vienen sobre todo de Rusia, escapándose de los pogroms, que también van a llegar a China. Y entonces ellos van a acrecentar, y en esta cuestión de las construcciones, van a construir uno de los hoteles más altos que se hicieron en Shanghái. Shanghái era una ciudad muy cosmopolita, llena de gente de todas partes, y entonces este hotel que ellos construyen, que va a ser que tiene una vista preciosa, este hotel sigue existiendo, Cathay se llamaba. Cathay creo que era el nombre que tenía en chino o algo por el estilo. Es el edificio más alto en ese momento cuando ellos lo construyen, con una vista hermosa. Shanghái parece que era una ciudad muy bonita, y ese está en estilo Art Deco. Estos son los años 20 del siglo XX. Y entonces ahí está el hijo de él, que va a ser el que va a administrar y va a hacer todos estos negocios. Parece que muy religioso no era, y era muy fiestero. Hay un biógrafo que dice que los Sazón perdieron varias fortunas, porque parece ser que esta también la van a perder, pero era gente que se divertía mucho, la pasaba bien. Bueno, lo cierto es que lo que sucede ahí es que hacen este hotel, que es un hotel notable por lo moderno que es, por el tipo de comodidades. No había habido un hotel así hasta esa época en ninguna parte. Y donde él va a vivir es en el último piso, el ático. Acá en la Argentina no decimos ático, pero ahí sí. Y este ático lo que hace, parece ser que él hace una especie de restaurante o algo así para recibir a la gente, y lo hace con un interior cuya arquitectura copia en cierto modo una sinagoga. ¿Qué es lo que le pasaba? Hay un texto que está escrito por una historiadora que le dice todo el tiempo Sir David Sazón. Bueno, porque en estas cosas, cuando la gente escribe biografías, también hay intereses, hay muchas cosas en estas cosas. Yo lo voy a llamar David. Y David era muy fiestero, muy divertido, y entonces él hace fiestas casi orgiásticas ahí. Pero él, ¿por qué la hizo como una réplica de una sinagoga? Porque no sé en otros lugares de China, pero parece ser que ahí en Shanghái había en innumerables lugares, los lugares poseídos por los ingleses, donde a él no lo dejaban entrar por judío, o por judío le hicieron muchos desprecios. Entonces, si él se sentía uno judío, el tema no era ese. El tema era que a él lo hicieron sentir, y entonces, bueno, él decidía quién entraba a sus fiestas. La gente también se moría porque él hacía unas fiestas que eran muy suntuosas, muy denotadas ahí en esta sociedad, y esa será la venganza de él. Yo no me imagino con tanto dinero que se hayan atrevido a hacer algo como esto. No sé si ahora también lo hacen, tal vez sí, y uno no lo sabe. Nosotros no frecuentamos esos ambientes. Bueno, y lo cierto es que él se junta con actrices, a la gente que llega a Shanghái va a ese hotel, y después también construye el cine más importante que hubo y que todavía hay en Shanghái, que es un cine también en estilo Art Deco, en lo último que se construye ahí, y en ese cine se estrenan todas las películas de Hollywood, todo lo más importante que hizo Hollywood, Chaplin, todas esas películas se dan en ese cine. ¿Qué les va a pasar a ellos? Después voy a contar otras cosas, pero ahora no. Lo que les pasa a ellos es que en principio entran los japoneses a Shanghái, y los mandan a los judíos a vivir
creo que llamaba Ohel Shalom, la sinagoga, que era una sinagoga muy linda, que tenía un lugar para que comieran los chicos, para que estudiaran, había toda una serie y además ellos colaboraban con las escuelas de los chicos, colaboraron porque para ellos el judaísmo era algo importante en serio. Y también simpatizaban con el sionismo, tenían una preocupación en ese momento y tenían relaciones con sionistas importantes. Bueno, lo cierto es que los japoneses se apoderan de Shanghái. Los japoneses también eran imperialistas a su manera y entran en China y entonces establecen una especie de gueto, de barrio privado para los judíos y los mandan a vivir ahí y se quedan con esa sinagoga. Creo que después dijeron que la convirtieron en un establo o algo por el estilo. Shanghái queda como una ciudad hermosa. Ese hotel creo que después cambia de nombre. No nos olvidemos que después entra China comunista. ¿Y qué cosas les pasaron a ellos después de esto? Tiene que ver también con todo lo que pasó en la época de la Shoah. ¿Y qué hicieron estos judíos, ¿cómo se llamaba la otra familia que en este momento? Tamburi, ¿no? Tamburi. Sí, así se pronuncia. Tanduri. Sí. Porque van a trabajar mucho para salvar la mayor cantidad de judíos posibles, de rescatarlos a los judíos que se van de Europa y que entran y están ahí en China, están tratando de escapar de la Shoah. Y esta es una deuda así de agradecimiento que tienen muchos de los judíos que lograron salvar sus vidas y que además cuando uno lee esa historia fueron bastante benévolamente bien tratados por la población china. Cuando uno lee estas historias son bastante conmovedoras. Así que, ¿querés que sigamos hablando de este tema, Jorge? Como lo veas. Como lo veas vos. ¿Pensás que tenemos más tiempo? 5 minutos, si no, lo dejamos ya para la próxima entrega. Bueno, entonces yo lo que tengo para decir es que ellos hicieron negociaciones todo el tiempo, secretas, todas estos judíos que están ahí. Hay una historia de una chica, Eli Mokata, que se casa con uno de estos muchachos cuyo apellido me cuesta tanto pronunciar, y los Mokata eran una familia de judíos ingleses. Los Mokata, uno de ellos, un arquitecto, fue el que diseñó las estaciones de los trenes que nosotros conocemos. Y eran una familia muy adinerada, muy importante, de hecho creo que lo siguen siendo, de origen sefaradí, y bueno, pero no llegaron nunca a tener bueno, a ver, yo no diría títulos de nobleza, porque yo creo que los únicos judíos que llegaron a ser tener títulos de nobleza más importantes que llegar a ser un varón son los Camondo, que eran condes, y eso fue por el rey de Italia. Bueno, había otro que era un vizconde, que fue el que fue virrey en la India, como lo conté la vez pasada, pero en general los judíos nunca les dieron títulos de nobleza que superaran había un marqués, el marqués de Reading. Ese debe haber sido uno de los pocos casos donde superaron la altura, no sé si o la calidad de títulos de nobleza otorgados. Y otros fueron muy adinerados, pero el tema de ser adinerado no implicaba que fueran considerados judíos cortesanos. Así que pese a toda la importancia que tuvieron los judíos ingleses en la historia inglesa y después, qué sé yo, en esta historia imperial y colonial que tuvieron,
a pesar de todo, nunca lograron a su manera ser aceptados. Y lo que dice los textos que hablan es de el gran antisemitismo que existía, no solo en Shanghái, sino después también en Hong Kong, para con ellos. Así que esta gente lo tenía claro. Así que bueno, voy a decir un chiste muy amargo, espero que no te moleste. Hace muchos años yo tenía una amiga que fue ahí a España y fue a una especie de, ¿cómo se llama?, de seminario que hubo. Entonces dijeron que hasta las 12 de la noche se hablaba muy mal de Israel y todo eso en el seminario, y que después en la madrugada dejaban de hablar mal de los judíos, porque bueno, total, igual no los escuchaba nadie. Y tenía una amiga acá en la facultad, donde los historiadores son en gran número judíos. No voy a hablar de un tema específico, en general, lo mismo que en psicología. Y yo le dije a mi amiga, que no es judía y que me quiere mucho y yo la quiero mucho, le digo, ¿no es cierto que en esta facultad no hay antisemitismo? Me dijo, no, cuando están los judíos no. Y esto me parece que a esta gente, con todo su poderío y todo su dinero, en cierto modo le debe haber pasado lo mismo. ¿Es muy ácido este comentario? No, yo creo que bastante comprensible. Lo que sí, vamos a dejar la charla aquí y vamos a seguir hablando de estos temas dentro de 2 semanas, si te parece. Me parece perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.